Muy buenos días. La noche antes de ser sometido a juicio, Pedro dormía sujetado con dos cadenas entre dos soldados. Otros hacían guarda junto a la puerta de la prisión. Hechos, capítulo 12, versículo 6. Cuando pienso en la imagen de Pedro durmiendo plácidamente entre dos soldados, no puedo evitar pensar en aquella otra escena que sucedió durante la feroz tormenta que se desató sobre el mar de Galilea. En aquella ocasión, el Señor mismo les había dado instrucciones para que cruzaran al otro lado del lago. El día había sido largo y las demandas de las multitudes incesantes. Probablemente el cansancio se hizo notar cuando cesó el trabajo y Marcos nos dice que Jesús se había recostado sobre una almohada y se había dormido. Su sueño era tan profundo que ni siquiera la tempestad logró despertarlo. Esta serena escena de reposo no inspiró a los discípulos, al contrario, les pareció una falta de responsabilidad por parte de Cristo. No dudaron en despertarlo de la peor manera con un reproche: Maestro, ¿no te importa que nos ahoguemos? La ansiedad y el desconcierto que experimentaron en medio de esa situación fueron tan intensos que se atrevieron a descargar contra el Señor su frustración. La escena que hoy consideramos encierra tanto peligro como aquella tempestad. La violenta persecución que padecía la iglesia ya había desembocado en el martirio de Esteban y de Santiago. Las probabilidades de que también mataran a espada a Pedro eran muy altas. No observamos en él, sin embargo, ninguna de las señales de un hombre atrapado en un remolino de ansiedades y temores. Más bien dormía tan plácidamente como lo había hecho Jesús en medio de la tormenta. Qué maravillosa transformación proclama la postura de Pedro, dormido entre dos guardias a los que está encarcelado. No lo habríamos reconocido si Lucas no hubiera compartido con nosotros el nombre del prisionero. Pero allí está Pedro, tan carente de ansiedad y nerviosismo que disfruta plenamente del dulce reposo del sueño. Este Pedro nos anima a creer que Dios puede producir en nosotros las más asombrosas transformaciones. No hay condición que pueda resistirse a la profunda obra renovadora del Espíritu. Por medio de esa preciosa labor, convirtió a Pablo, un celoso asesino de discípulos, en un intrépido apóstol que ha influenciado la marcha de la iglesia. Esa misma acción permitió que Moisés, un iracundo justiciero, se convirtiera en el hombre más manso de la tierra. El propósito de Dios no es darnos un lavado de cara, efectuando pequeñas modificaciones a una vida ordenada. Su objetivo es que lleguemos a ser irreconociblemente diferentes a lo que éramos. La transformación que sufrimos debe ser tan radical como la que experimenta la oruga cuando se convierte en mariposa. Qué bueno poder decirle: Señor, no permitas que nos quedemos por el camino, ni que nos demos por vencido en aquellas áreas de nuestra vida que parecen impermeables a tu obra. Atráenos a ti, de tal manera que tu vida comience a ser la nuestra, tu corazón el nuestro, tus prioridades, mis prioridades, nuestras prioridades. Quiero encontrar, oh Dios, claras evidencias de que tú me has transformado tan profundamente que ni siquiera yo me reconozco. La obra del Espíritu es así, clara, determinante, y opera normalmente en lo secreto. Recuerdo mi tiempo en Santa Marta, esa soledad ahí en la bahía.
después de frustraciones en el ministerio, de no llegar la gente que esperábamos, prácticamente hacer la reunión para nosotros, los dos misioneros que estábamos allí. Me esperaba una cita con Dios en la bahía. Una cita medio pelea, donde yo le pedía al Señor que me hiciera entender por qué nos ponía a trabajar tanto y no había nada de fruto. Mi inmadurez hacía que aflorara con mucha facilidad mi frustración. Fueron 6 meses que Dios usó para tratar con mi corazón. Los 6 meses regresando a un congreso, me decían, ¿qué te pasó? Yo decía, ¿por qué? Me dice, porque eres otro. Has cambiado. Yo decía, no, yo no he cambiado nada, yo, el mismo. Me parecía hasta chistoso que me dijeran eso. Pero se había dado una transformación que yo no me había dado cuenta. Los tiempos a solas con Dios, la crisis, la frustración, me habían llevado a estar ahí permanentemente con el Señor. Por eso me atrae tanto el mar, las tempestades, todo eso, por la grandeza de Dios, lo maravilloso que es Él. Dios obró. Dios nos transforma. Es real.